Hola, hemos alcanzado una etapa que refleja un avance considerable en nuestra investigación. Es la hora de trabajar en nuestro marco teórico y por eso aprenderemos sobre los elementos que lo componen. Entre ellos están la reseña histórica, el contexto, la perspectiva teórica, los conceptos y el sistema de hipótesis. Es importante mencionar que no existe una sola forma de hacer un marco teórico, y esta es más bien una recomendación a partir de lo que frecuentemente se utiliza. Entonces, veamos. Una reseña histórica relata hechos importantes desde la génesis y evolución de un fenómeno. La información siempre debe acomodarse de forma cronológica. Por ejemplo, puede referirse a datos sobre la empresa, la institución o la organización donde se hará una investigación y tratar aspectos como cuándo apareció en el mercado, cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo, cuál es su misión, visión, políticas y valores, entre otros aspectos. La reseña histórica también puede hablar de cómo ha evolucionado el conocimiento sobre un tema, por ejemplo en la medicina, cuando resumimos los avances en el tratamiento de enfermedades como el cáncer. Al hablar del contexto, nos referimos a cómo se relaciona actualmente dicho fenómeno con el entorno, identificando aspectos como, por ejemplo, relación con aspectos geográficos y culturales, el apoyo y la oposición que se reflejan en la realidad que estudiamos, actores sociales involucrados, conflictos internos o externos, implicaciones legales. En algunos casos, el análisis de contexto podría llegar a ser tan amplio y complejo que preferiblemente se convierte en todo un capítulo más de la investigación. La perspectiva teórica consiste en recabar, presentar y analizar teorías, enfoques teóricos e investigaciones que fundamenten el estudio por realizar, explican la manera en que debe visualizarse un objeto y cuáles aspectos son los importantes para tener conclusiones consistentes. Como un pequeño ejemplo de todo esto, en la sociología existen dos maneras de observar la relación del sujeto con el entorno. Por un lado, Emilio Durkheim decía que la estructura social determina la forma de pensar y de actuar de los individuos, mientras que Max Weber decía que las acciones de los individuos son las que determinan la estructura y hacia dónde ésta se dirige. Ambas perspectivas son válidas, pero es necesario que el investigador defina su óptica en relación con lo que estudia. En las investigaciones de corte cuantitativo, es decir, aquellas que se inclinan por la recopilación de datos estadísticos, la perspectiva teórica se desarrolla por completo de previo o antes de empezar el trabajo de campo, pero en las de enfoque cualitativo, o sea, las que se inclinan por conocer a profundidad las cualidades del objeto que se estudia, se permite hacer reconstrucciones o ampliaciones a esa perspectiva teórica, ya que en cualquier momento, en el trabajo de campo, podríamos encontrarnos con fenómenos que requieran ser explicados. El tema de los enfoques cuantitativo y cualitativo se abordará en un próximo módulo. Por lo general, el investigador verá necesario incluir una especie de glosario en su marco teórico, de manera que cuando ese término sea utilizado dentro del informe escrito, pueda ser consultado rápidamente por la persona que lo lee y pueda comprenderlo. Cabe decir que los términos que se incluyen en ese glosario son aquellos que a consideración del investigador representan algún nivel de complejidad que lo amerite. Retomando lo que se mencionaba en el módulo 3 acerca de que las hipótesis son explicaciones o respuestas tentativas del problema de investigación y no necesariamente verdaderas, aquellas hipótesis consideradas en nuestra mente debemos llevarlas al papel y sistematizarlas dentro del marco teórico, solo en el caso de que la investigación lo requiera. Para esto un ejemplo, si tenemos una hipótesis que pretende que, a más calidad del servicio al cliente, mejora la imagen de la empresa, ubicamos dos variables. La primera es el servicio al cliente y debe definirse en este caso como la atención que la organización brinda al público al recibir sus consultas
pedidos o reclamos, venderle un producto o entregarle el mismo, y tiene sus indicadores como lo son los tipos de horarios, cantidad y pertinencia de la información o el tiempo dedicado. En segundo lugar, ubicamos la variable de la imagen y se define a esta como la forma en que se concibe el servicio de la empresa, teniendo indicadores como la valoración de los encuestados acerca de cómo se percibe la organización. Al sistematizar la hipótesis de esta forma, nos aseguramos que al final pueda ser analizada comparando los resultados por cada variable y la relación que tengan entre sí. Hemos visto varios de los componentes que por lo general abarca un marco teórico, y en ocasiones, a pesar de que el estudiante los comprende, no sabe cómo empezar a estructurarlo. Para ello, se suele utilizar el método de mapeo, con el que a partir de las ideas que tenemos hasta el momento, permite elaborar un mapa conceptual o, si se quiere, un esquema con las secciones más importantes para luego profundizar en la revisión de la literatura. Es, por así decirlo, sentar las bases donde se edificará nuestro marco teórico. Hasta aquí llegamos en este módulo y de mi parte, muchas gracias. Nos vemos.